Y los invito a ir a la carta a los Colosenses, el capítulo 3 esta mañana. Y vamos a ver el 3:22 al 4:1. Recordemos que la ubicación de los números en la Biblia no es por inspiración de Dios. Recuerden eso, que se pusieron después, mucho después, y por eso a veces hay una ubicación de esos números que no es quizás la mejor, y en ese caso, pues ahí el comienzo del capítulo 4 va con lo que Pablo está diciendo arriba. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Los que han tenido un trabajo, ¿recuerdan tu primer trabajo? ¿Lo recuerdan con buenos recuerdos o no tanto? El mío, les he contado, fue lavando platos y limpiando mesas en un restaurante, y cuando estoy en el pueblo en donde crecí todavía veo el edificio, ya es de otra cosa, pero recuerdo eso, recuerdo cómo era empezar a trabajar, y eso siempre es interesante. Empezar la vida laboral, ¿cierto? Yo empecé cuando tenía, creo que 16 años a trabajar ahí. Otra pregunta, ¿cuál fue tu peor trabajo? ¿También? ¿Fue el mismo? ¿Fue diferente? Eso, yo he tenido buenos trabajos y malos trabajos. También les he contado del peor trabajo que tuve, que fue, no voy a nombrar la empresa, pero fue con una empresa en Estados Unidos de envíos, y yo cargaba los tráileres. Y eso literalmente era como entrar en una cueva, porque era un lugar oscuro y la gente maldecía, la gente decía de todo, los supervisores también, mala gente. Y yo tenía que cargar los tráileres, y la persona que estaba arriba en la banda estaba tirándome cajas a veces, y a veces eso estaba ahí como enterrado en cajas, ahí en ese tráiler. Y cuando hacía calor era un horno impresionante, porque allá en Estados Unidos hace durante el verano más calor que aquí. Y en el invierno baja mucho bajo cero, que ni siquiera en centígrados sé cómo decir eso. Entonces también era como estar en un congelador, los dos extremos. Pero sobreviví, obviamente, eso es bueno. Eso, pero cuando pensamos en eso con los trabajos, pues Dios nos enseña cómo debemos trabajar, ya sea en un muy buen trabajo o en un trabajo que es muy difícil. Vamos a ver aquí instrucciones para cómo vivir como cristianos aquí en esta tierra. Miren conmigo Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bien, recordemos que estamos en el contexto del capítulo 3, lo hemos visto con las últimas prédicas sobre la familia. Y no podemos olvidar este contexto que hemos visto. Si miran conmigo el 3, la primera parte, recuerden que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el 5 en adelante habla Pablo de hacer morir el pecado en nosotros. En el 12 al 17 vimos cómo vestirnos como escogidos de Dios con pues la persona de Cristo Jesús en nuestra vida. Y en los últimos 2 domingos hemos hablado de la familia, y esta porción aquí sobre el trabajo está en ese mismo contexto. Entonces no podemos olvidar eso. Cuando hablamos de poner la mirada en cosas de arriba, eso no quiere decir que descuidemos el trabajo, porque a veces podríamos pensar, no, yo soy
hijo de Dios, yo vivo para el cielo, entonces no me interesa cómo voy a trabajar. Pero pensar en las cosas de arriba habla de transformar la forma en ver el trabajo. Que mucha gente no tiene la mentalidad de Dios y como cristianos tenemos que entender cómo trabajar. Ahora, recordemos también que en aquel entonces existía la esclavitud. Y uno podría preguntarse, pero Pablo, ¿por qué no le dijiste a los siervos que se sublevaran contra sus amos? Pero hermanos, si pensamos en el cristianismo cuando comenzó, muchos de los cristianos eran esclavos, eran siervos. Entonces, imagínense ustedes si Dios les hubiera dicho, no, ustedes deben levantarse en contra de sus amos. Eso hubiera dado al cristianismo una fama que no debía tener, porque la fe es una forma de vivir y transformar la sociedad con nuestras vidas. No, aquí no era cambiar la sociedad desde arriba hacia abajo, sino empezando con la vida de cada uno, hacer una transformación en la sociedad y gracias al Señor finalmente se acabó la esclavitud en la mayoría del mundo, gracias a los principios cristianos, ¿ok? Pero podemos aplicar esto perfectamente al trabajo porque es lo más similar a lo que ellos tenían en aquel entonces. Bien, entonces la enseñanza principal la vemos ahí en el 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vemos aquí que trabajamos para Cristo. Si tú conoces a Cristo, ¿para quién trabajas? Para Cristo. Y a veces decimos, no, yo trabajo para esta empresa o en este negocio o yo soy independiente y pensamos de esa forma. Pero tenemos que pensar también, no importa la empresa, pero trabajamos para Cristo. Y lo vemos ahí que dice en el 23, como para el Señor Jesús. Y en el 24, la última palabra es servís, pero en griego es interesante, esa forma verbal es ambigua, porque puede ser ustedes sirven o puede ser también sirvan ustedes, como un mandato. Y yo creo que mejor la traducción de decir que ustedes sirvan a Cristo, como un mandato, porque en el contexto eso combina muy bien con el 22 cuando dice siervos obedeced en todo y al final dice sirvan a Cristo. Porque no es solamente servir a los hombres, sino primeramente servir a Cristo en nuestro trabajo. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad porque llegamos al trabajo y podríamos pensar, no, yo estoy trabajando para la empresa. Ok, pero estás trabajando para Cristo ahí mismo. Y eso nos puede ayudar mucho. Incluso estudiantes. ¿Cuántos son estudiantes? Ok, bien. Si son estudiantes, ¿para quién estudian? Para Cristo también. Porque estaba meditando en esto que si no tienes un trabajo, pero eres estudiante, el principio es igual. Estudias para Cristo, no para ti mismo ni para las notas, sino para Cristo. Y espero también que eso pueda ayudar a pensar un poco diferente en los estudios. Entonces vemos aquí que debemos trabajar para Cristo, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y vamos a ver aquí 3 actitudes que surgen de este pasaje aquí, 3 actitudes con las cuales debemos servir a Cristo y trabajar para Cristo cada día. Miren primeramente el 22. El 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Vemos aquí que habla Pablo de cómo trabajar y él habla aquí de sinceridad. Entonces, la primera actitud
con la cual debemos trabajar es con sinceridad. Ahí dice con corazón sincero. Eso habla de un corazón no doble, un corazón unido, un corazón entregado, un corazón íntegro, y contrasta eso con otras formas de trabajar. Aquí cuando dice obedeced, es el mismo verbo que vimos con el 20. Cuando hablaba a los hijos, y aquí obedecer en todo también lo había dicho Pablo con los hijos, y como hablamos sobre esa parte, obedecer en todo es cuando eso agrada al Señor, ¿cierto? Porque ya hemos hablado de eso, si trabajamos para Cristo y el jefe quiere que hagamos algo que no es debido, ahí no podemos hacerlo. Y yo sé que es complicado. Pero el caso es que si es algo que agrada al Señor, entonces debemos obedecer en todo a nuestros amos terrenales o a nuestros jefes. También Pablo acuña una palabra aquí que él dice no sirviendo al ojo, que en el original es una sola palabra y muchos estudiosos creen que Pablo la acuñó, la inventó, porque no existía o no la conocen en otra literatura. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Él tomó la palabra ojo y la palabra servicio y unió las dos palabras. Y yo creo que hasta el sol de hoy eso comunica bien. Servir al ojo, ¿qué significa? Pues pongo un ejemplo de la bodega en donde trabajaba. En la bodega, antes de que todo fuera computarizado, porque eso llegó a suceder en algún momento, los que trabajaban en montacargas, ellos eran los que podrían esconderse bastante fácil, porque estamos hablando de una bodega gigantesca con como 7 salas grandísimas, y ellos podrían esconder su montacargas, y ellos estaban como pendientes un poco del supervisor, y cuando veían que él venía, entonces ya se ponían a trabajar fuerte. Incluso uno se dormía encima de las estivas. No es buena idea, es un poco peligroso, pero realmente ellos podrían hacerlo porque nadie estaba mirándolos casi. En cambio, los que estábamos seleccionando teníamos que ir a cada rato por un orden nuevo, un pedido nuevo, entonces ellos podrían ver el tiempo. Después computarizaron todo y ya el supervisor podría mirar en el computador y ver cada movimiento del montacargas. Cuántas cosas bajó, cuántas cosas subió, y ahí daban estadísticas a cada conductor. Y ya era mucho más difícil, pero antes ellos se escondían, se dormían, salían a fumar, salían a charlar, y bueno, eran como los reyes de la bodega, ¿cierto? Pero aquí vemos que, bueno, todo eso para decir, eso es servir al ojo. Cuando ves que viene el supervisor, ya te pones las pilas y estaba pensando anoche que comimos unos perros calientes, que eso si el jefe está mirándote todo el tiempo, más difícil, ¿verdad? Más difícil, pero cuando hay más libertad en el trabajo es cuando hay más tentación aquí. Entonces hay trabajos en donde hay demasiada libertad, y es ahí en donde tenemos que pensar si estamos sirviendo al ojo o si estamos sirviendo con corazón sincero, con sinceridad. Recordemos que dice aquí, miren el final del versículo, temiendo a Dios o temiendo al Señor en algunos de los manuscritos. Pues da igual, ¿no? Pero temer a Dios, ¿qué significa? Pues hay un versículo que creo que nos ayuda, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si tú temes a Dios, tú no estás pensando tanto en el jefe, lo que él va a ver, lo que él va a pensar. ¿En quién estás pensando? El Señor me está mirando en ese momento. Cualquier acción, cualquier cosa que estoy haciendo en la empresa o en mi trabajo como independiente o en mis estudios, Dios te está viendo. Entonces, estudiantes, si tienen la tentación de hacer trampa, pues ahí está el Señor.
igual como trabajadores también tenemos que tener eso en cuenta. Y yo pensaba en, por ejemplo, un mensajero. Hablo de otros mensajeros de otras iglesias, ¿verdad? Pero he escuchado de algunos mensajeros que tienen que hacer una vuelta en el banco y les da pereza, no hay nadie en el banco, pero llaman al jefe, no, jefe, esto está full, esto está, mejor dicho, y van y se comen un ceviche donde Juancho, ¿verdad? Y llegan después, una hora y media, y wow, qué lío eso, jefe, estar en ese banco, ¿cierto? Pero eso es una forma de pensar y solamente pensar en servir al ojo, servir al hombre. O también, bueno, si amaneces con ganas de ir a la playa, es fácil inventar una excusa, ¿cierto? Que, F, amanecí con esta tos horrible y creo que es el COVID, ¿cierto? Eso, bueno, no sé si funciona tan bien como antes, pero uno piensa en formas, ¿cierto? De servir al ojo y agradar al jefe cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y en eso debemos ser responsables, hermanos. Y como cristianos, si tú eres cristiano, debes ser uno de los más responsables de la empresa. Amén. Sí, en eso. Y lamentablemente no es siempre así. Que a veces nosotros hacemos lo mínimo porque, bueno, ellos no nos van a echar porque nos necesitan o algo así. Pero debemos estar pensando con sinceridad. Servir al Señor lo mejor que podamos con las fuerzas y la inteligencia que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere, sinceridad. Entonces, piensa en tu trabajo, los que tenemos un trabajo, o en los estudios, los estudiantes, ¿cómo te evalúas a la luz de ese versículo? Lo vamos a leer otra vez, porque hermanos, esto para mí esta semana lo pensé mucho y creo que es muy bueno hacerlo, pero piensa en tu trabajo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Será que estamos trabajando de esa forma? Con sinceridad, con entrega, no buscando los aplausos de los hombres, sino la aprobación de Dios en nuestro trabajo. Incluso pensaba en las amas de casa, que no hay un jefe, ¿cierto? Pero sirves al Señor con sinceridad en cada tarea que haces, que eso también es importante. Pensar que, porque esto cuando lo pensamos realmente es un principio que sirve a todo el mundo, ya sea ama de casa, ya sea empleado, ya sea independiente, ya sea estudiante, aplica a lo que estamos haciendo, porque debemos hacerlo con corazón sincero, temiendo a Dios. Y yo sé, porque yo hago cosas en la casa también, y eso a veces uno hace lo mínimo. Bueno, en mi caso, no voy a mover nada, simplemente mi esposa no se va a dar cuenta, ¿verdad? Y así somos con cualquier tarea a veces, que hacemos simplemente lo que otros van a notar, pero no el mejor esfuerzo. Y como mencioné también, bueno, en mi caso, con mi trabajo, una tentación sería maquillar lo que hacemos de la mejor forma. Porque todo, sí, uno puede tomar fotos de lo que uno está haciendo, uno puede dar la idea de que uno está muy ocupado y no es el caso, ¿cierto? Y yo tuve que pensar en eso mucho esta semana. Y como mencioné, para los estudiantes también hay una tentación grande ahí de simplemente pensar, no, si yo saco una buena nota para mis papás, voy a estar bien. Pero hay una gran diferencia entre una nota y aprender y esforzarse y hacerlo con sinceridad como para el Señor. Entonces trabajamos para el Señor y si es así debemos cultivar esta actitud de, ¿cuál era, hermanos? Sinceridad, sinceridad. Bien, miremos la segunda actitud, el 23 y 24.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí vemos que Pablo habla en el 23 de hacerlo de corazón. Y de hecho, eso va antes, en el original, dice de corazón hacedlo. Entonces, ¿qué significa? Que el enfoque de Pablo aquí es hacerlo con esfuerzo. La segunda actitud es esfuerzo. Porque de corazón en el original es del alma, hacerlo del alma. O sea, que salga de tu corazón, de tu alma, todo lo que tú haces. No hacerlo, no hacerlo con el mínimo esfuerzo, sino hacerlo de corazón. Y nuevamente eso aplica a todos sus ámbitos. Cualquier trabajo, cualquier ámbito, debemos hacerlo con esfuerzo. ¿Qué significa eso de trabajar de corazón? Pues yo creo que en cada trabajo va a ser diferente. Y yo no conté cuántos trabajos he tenido, pero yo sé que en cada trabajo es diferente. En un trabajo era tirar las cajas no, lo que hacían los malos empleados, pero poner las cajas con esmero y con rapidez, con la mejor actitud. En otro trabajo era cuidarme de no equivocarme en el pedido, ¿cierto? No escoger el producto que no era, hacerlo lo más rápido posible para el Señor y no para los hombres. Cuando es un ministerio para la iglesia, pues eso de corazón significa no simplemente hacer lo que haces, sino hacerlo con ganas, de corazón, hacer todo. Y les cuento que es muy fácil. Y yo estaba pensando, la primera semana de un trabajo, ¿cómo actuamos? Claro que sí, estamos ahí pilosos, ¿qué hay que hacer? Y lo hacemos con ganas, con esmero, con cuidado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa después de 8 meses, después de 8 años? ¡Wow! Y si ustedes han visto un empleado que ha estado en el mismo trabajo 40 años, yo trabajé en esa bodega y había algunos que llevaban sus añitos ahí. Y uno ve que, wow, ya ellos saben cómo hacer lo mínimo para sobrevivir, ¿cierto? Y bueno, no voy a hablar más de eso, pero era muy notable eso. Y yo pensaba, cuando pienso en trabajar de corazón, hacerlo de corazón como para el Señor, pues yo pensaba en un muchacho en uno de los almacenes, supermercados aquí, no voy a decir el nombre, pero este muchacho se esforzaba. Y entonces el saludo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y empacaba con rapidez, y lo mejor era que no echaba los huevos hacia abajo, sino que nos los entregaba enteros, ¿cierto? Que es siempre bueno. Y yo veo que ese muchacho lo veo todavía y ha ascendido, ha subido en su trabajo. ¿Por qué? Porque siempre se ha esforzado. Ahora, no sé si es cristiano, espero que sí, pero en eso, si somos cristianos, la gente debe mirarnos de esa forma, ¿sí? Porque cuando yo pienso en él, podría no pensar en 50 más que hacen el mismo trabajo, pero uno sobresale. ¿Y por qué? Porque lo hace de corazón. Y uno dice, no, pero estaba empacando bolsas, pero lo hacía con un deseo, de corazón. Entonces, cuando pensamos en nuestro trabajo, debe ser igual. Entonces, piensa en tu trabajo, ¿qué significa hacerlo con esfuerzo? Hacerlo con excelencia, hacer el mejor trabajo, servicio al cliente, hermanos. No sé si alguien trabaja en eso, pero en eso a veces tenemos que pensar cómo hacerlo de la mejor forma. Eso, servicio al cliente, pues yo sé que hay clientes difíciles y yo sé que algunos de ustedes trabajan en eso y cada día es una lucha porque seguramente llega un cliente mal geniado, pero la pregunta es cómo hacerlo para el Señor con esfuerzo, ¿cierto? Hacerlo de la mejor forma. Si somos cristianos, debemos ser los mejores empleados de la empresa.
¿sí? Y eso no para jactarnos, sino porque lo hacemos de corazón como para el Señor. Los más productivos, los que causan la mejor cantidad de problemas. Porque ser un empleado problemático, eso Dios no lo quiere. Los más puntuales, los más esforzados, los más rápidos para aceptar nuestra responsabilidad si algo no salió bien. También, porque la idea no es que todo salga perfecto, sino cómo reaccionamos cuando hay una dificultad. Asumimos nuestra responsabilidad por lo que pasó y lo aceptamos y pedimos disculpas o perdón si es necesario. Así debe ser. Ahora, miren conmigo el 24 para ver la motivación. Porque esto, bueno, no vamos a hacerlo simplemente para sentirnos bien, sino miren el 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí la motivación, ¿cuál es? Sabemos que recibiremos una recompensa del Señor. Y a veces no pensamos en eso. Estamos en el trabajo, estamos cansados del trabajo, estamos cansados quizás del jefe, quizás ya queremos tirar la toalla, pero debemos recordar que servimos al Señor y vamos a recibir una recompensa de la herencia. Si trabajamos para el Señor, vamos a recibir una recompensa por eso. Y tenemos que pensar en eso. Como hemos visto, esto habla de poner la mirada en las cosas de arriba. Porque pensar en el futuro es poner la mirada en las cosas de arriba. Pero cuando estamos enfocados solamente en el día de hoy y sobrevivir el día y no pensando en esa recompensa, pues ¿qué va a pasar con ese esfuerzo? Fácilmente nos cansamos, fácilmente nos aburrimos y esa actitud se nota en el trabajo cuando no estamos pensando en esa recompensa. Entonces hay que pensar en eso también. Y aquí vemos que hay como un juego de palabras de Pablo aquí, porque la palabra ahí, por ejemplo, en el 22, amos, es la palabra Señor, literalmente, curios. Y vemos que el Señor Jesús también es curios. Entonces tenemos señores de ese mundo, pero ¿cuál es el Señor más importante? Cristo, ¿cierto? Y debemos recordar eso. También cuando habla de servir, es una palabra relacionada con la palabra siervos, obviamente. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Ustedes sirven a tu amo Cristo. También en el 4 lo dice al final que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y cuando sirven como siervos, él les dice que sirven a Cristo Jesús. Entonces nosotros trabajamos para Cristo Jesús. Ahora, cuando pensamos en esto, una pregunta podría ser, ¿qué piensan tus compañeros de trabajo de ti? Cuando piensan en tu trabajo, en tu vida, ¿qué piensan de ti? O si eres independiente, ¿qué piensan tus clientes de ti? Si eres estudiante, ¿qué piensan tus profesores de ti? Cuando miran tu vida, piensan, ese ejemplo los lleva a pensar que eres diferente. ¿Estás marcando una diferencia? Porque la verdad es que es muy fácil amoldarnos a la cultura en la cual trabajamos, ¿cierto? Y cada empresa tiene su cultura. Y a veces si es una cultura no tan sana, ¿qué puede pasar? Fácilmente nos contagiamos de eso. Pero Dios quiere que le sirvamos con esfuerzo en todo lo que hacemos. ¿Te esfuerzas todos los días en el trabajo o solamente algunos días? También yo pensaba en esto, que no, ayer me esforcé mucho, entonces hoy, pero cuando habla de hacerlo de corazón, ¿cada cuánto es eso? Pues siempre, ¿cierto? Es con una constancia como empleados, una constancia, porque la tentación también es pensar si me esforcé ayer, entonces hoy no tengo que hacerlo. Pero trabajamos para
Cristo y no para nuestros jefes solamente. Quizás al pensar en esto tenemos que confesar algunos pecados, ¿será? En nuestra actitud que quizás no hemos trabajado con la mejor actitud, que no hemos trabajado con esfuerzo en nuestro trabajo de corazón. Y ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues pedirle perdón al Señor y pedirle cada día. Y algo que pensé en el contexto, y lo vamos a ver el otro domingo, miren el 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones o acción de gracias. Pues no vamos a hablar de eso mucho hoy, pero ¿cómo podemos ser buenos trabajadores? Pues orando por eso, ¿sí? Y si decimos, no, yo oro por muchas cosas y voy a orar por otros, está bien, pero debemos orar por nosotros también en el trabajo, porque, hermanos, ese trabajo que les mencioné, el peor, yo cada día que caminaba hacia el trabajo, yo sentía un peso en mi corazón. Yo pateaba las piedras y no, pero oraba también, luchaba con el Señor, Señor, ayúdame, porque tenía un compañero muy, muy complicado que me maldecía todos los días, literalmente, y yo le había dicho que era cristiano y eso, entonces él subió su rock pesado a alto volumen, casi no podía pensar, y él me decía cosas y en mi vida no he visto una persona así. Pero hay personas complicadas. Pero la única forma de sobrevivir a ese trabajo fue a través de la oración. Porque les cuento que en mis fuerzas, no. Y gracias al Señor pude, pero solamente orando. Y cuando no oramos, ¿qué pasa? Ya no vamos a esforzarnos, ya vamos a moldarnos a la empresa, a la cultura de la empresa y no vamos a sobresalir en nuestro esfuerzo. Entonces trabajamos para Cristo con sinceridad, con esfuerzo y miremos la tercera actitud aquí en el 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí vemos que habla en el 25 de injusticia, habla ahí en el 24 de ser justo y recto. Entonces la tercera actitud es la rectitud. La rectitud. Debemos trabajar para Cristo con rectitud. Y en el 25, por estar ahí conectado al contexto de los siervos, pues habla en primera instancia de los siervos, que debían hacer todo con rectitud. Pero en Efesios 6:9, Pablo dice lo mismo con los amos. Entonces, el 25 aplica al 1 también, a los amos. Entonces, esta rectitud aplica tanto a empleados como a jefes también. Y yo sé que algunos tienen su propia empresa, son jefes. Entonces, el 1 es especialmente para ustedes. Pero el énfasis aquí, como vemos en el 4:1, es hacerlo que es justo y recto. Y nuevamente, eso viene al principio de esa oración porque es el enfoque de Pablo. Lo justo y lo recto, hagan eso. Hagan eso en su trabajo. ¿Y en cuáles áreas debemos tener rectitud? Todas las áreas, ¿cierto? En todas las áreas. Y obviamente no debemos robar, por ejemplo, en el 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Estudiantes no deben hacer trampas, ¿cierto? Que es una tentación muy grande en este mundo. Y pues yo recuerdo y lo he visto que en algunas empresas hay formas de robar, ya sea robando un producto, ya sea no facturando las primeras ventas. Hay muchas formas. Yo he escuchado una canción en inglés, es una canción country que es chistosa y se llama Una pieza a la vez. Y habla de un hombre que trabaja en una fábrica de Cadillac. ¿Cadillac se dice? Cadillac, ok, Cadillac, esos carros lujosos.
Y este hombre decidió robarse una pieza cada día y llevársela en la lonchera, que tenía una lonchera muy grande. Sí, obviamente la canción es chistosa, porque él dice, un día me llevé la transmisión en la lonchera, ¿no? Pero bueno, y al final de varios años, él armó su propio Cadillac con las piezas. Y hay un renglón en esa canción que dice, no le haría falta una sola pieza a la empresa GM, que es General Motors, ¿cierto? Y así pensamos a veces que lo justificamos porque no, es una multinacional, tienen mucho dinero, entonces no les hará falta una pieza si me la llevo cada día. Y miren cómo justificamos lo que hacemos. En el trabajo, robamos minutos de la empresa haciendo cosas indebidas y lo justificamos. No, yo doy más rendimiento que todos los demás, entonces está bien. Pero debemos pensar en eso, si trabajamos con rectitud en todas las áreas. A veces decimos, no, el fin justifica los medios. Sí, vi un ejemplo de alguien que trabajaba en una ferretería y el hombre soltó mucho producto sin recibir nada. Y eso él decía, no, eso va a ser de beneficio para la empresa. Y finalmente no, porque nadie le pagó y lo echaron. Pero eso por tratar de justificar lo que hacemos pensando en el fin. O cuando se trata aquí de los amos, los jefes, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahí uno podría justificar, por ejemplo, las amenazas, los gritos y decir, no, es que ellos no me entienden si no les grito, si no les digo, si no los trato con dureza, no me entienden, no me copian. Pero aquí, ¿qué dice? Bueno, literalmente me gusta la nueva versión que dice aquí, proporcionen lo que es justo y equitativo a los empleados. Ellos deben recibir un trato justo, equitativo de ti si eres jefe. Y yo sé que es muy complicado ser jefe, lo sé, pero Dios nos llama a vivir con rectitud en el trabajo y hacer el mejor esfuerzo posible. Y miren aquí, bueno, eso con un pago justo, ¿cierto? Un trato equitativo. No significa que tienen que ser nuestros mejores amigos. Si tienes empleados, pero debes tratarlos con respeto, ¿cierto? Con justicia, con rectitud. Y pues cuando pensamos en esto, tenemos que relacionar eso con el Señor Jesús, porque miren la motivación al final del verso 1. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y miren cómo Pablo relaciona todo con Cristo. Siempre está diciendo, mira tu trabajo y piensa en Cristo. Ya sea que eres empleado o jefe, mira a Cristo y cómo aplicar eso a tu trabajo, recordando que Él es tu jefe, que trabajas para Él y que Él está mirando todo lo que hacemos, ¿verdad? Bien, empezamos hablando del primer trabajo, del peor trabajo, pero ¿cuál es el trabajo más importante? El que tienes ahorita, ¿cierto? Y yo sé también que a veces estamos soñando con otro trabajo, ya en nuestra mente estamos allá. Y Dios te tiene aquí todavía, en tu trabajo y bien, o bueno, con sus dificultades y sus bendiciones, ahí estás. Y si pensamos en el contexto que vamos a ver dentro de 2 domingos, Dios mediante, mire el capítulo 4 del versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cuántas horas pasas en el trabajo? ¿O en el colegio? ¿O en la universidad? Y ahí tienes un campo misionero, ¿cierto? Ahí en donde van a ver el evangelio esos compañeros o esos empleados. Deberían ver el evangelio en tu vida, ¿cierto? En el trato que les das, en la forma de trabajar con rectitud, con esfuerzo,
¿Cuál fue la primera? Con sinceridad. Ellos deben ver esa sinceridad, ese esfuerzo y esa rectitud. Y obviamente eso va a abrir puertas si estamos orando para dar testimonio de Cristo. Pero si nunca hablamos de Cristo, pues ellos no van a saber. Y yo recuerdo que me pasaba a mí en la bodega también, que algunas personas decían, Jonathan, tú trabajas muy bien. Y trataba de siempre hablarles de Cristo, porque lo que no queremos hacer es simplemente dar la idea de ser buenos empleados, sino que ellos vean a través de nuestro trabajo y nuestras palabras que es porque Cristo nos ha salvado. Ahora, una pregunta al finalizar aquí sería, si tú puedes decir con Pablo que tienes un amo en los cielos. Porque ¿quién puede decir eso? Solamente alguien que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que ha entendido que es pecador, que ha entendido que fracasa en el trabajo, que nadie hace el trabajo que merece Dios. Y ahí, como estudiante igual, ustedes no están haciendo todo como Dios quiere, yo tampoco, pero en esto debemos entender nuestra necesidad, que tenemos la necesidad de un Salvador, un amo en los cielos, y Él ha pagado por nuestros pecados, pero debemos recibirlo. Debemos creer en Él para que Él sea nuestro amo en los cielos. Entonces, como siempre, la palabra nos invita a mirar lo que estamos haciendo para preguntarnos, ¿será que tenemos un amo en los cielos? Yo sé que es una forma diferente de decirlo, pero significa que lo hemos recibido, Él es nuestro Señor y que trabajamos para Él. Pero si no es el caso, entonces, ¿qué debes hacer? Pues arrepentirte y creer en Él. Porque la palabra dice que debemos creer en Él para ser salvos de todos nuestros pecados, incluso los en el trabajo, que todos hemos cometido pecados en el trabajo. Todos. Con nuestras palabras, con nuestra pereza, con cosas que hemos hecho o no hemos hecho. Pero lo más hermoso es recordar que Cristo nos perdona y lo hemos visto aquí en esta carta varias veces. Él nos perdona y en Él tenemos salvación. Así que pensemos un momento en esto. Voy a pedirle al pastor Alfredo que venga para cerrar el servicio. Y bueno, otra cosita que quería decirles, oramos por ustedes en sus trabajos, en sus estudios. Oramos que ustedes puedan dar testimonio digno de Cristo Jesús. Y sabemos de dificultades también. Sabemos que no es fácil, pero oramos por ustedes y les agradecemos sus oraciones por nosotros también. Bueno, ¿cuántos creen que necesitan hacer un cambio en el trabajo? Ojalá escuchemos testimonios de personas que han ido a pedir perdón a su jefe o directamente al Señor o a los dos. Creo que esto nos da una perspectiva correcta de lo que significa ser un siervo de Cristo. Y yo estaba pensando cómo esto beneficia a la iglesia. Lo que a veces hacemos como iglesia refleja lo que hacemos y lo que somos afuera. Si trabajamos para el Señor afuera, cuando estamos sirviendo a la iglesia, esto no va a ser diferente. Esto trae más bendición a la iglesia. Y es por eso que a veces luchamos tanto con lo que hacemos, porque separamos las cosas como si aquí fuéramos unos y afuera otros. Estas tres actitudes tienen que estar conectadas con Cristo directamente. No puedes simplemente pensar en que haces las cosas bien y ya. No. Esto tiene que hacerse para el Señor, de Él, por Él y para Él es su gloria. Cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por este mensaje que hemos escuchado. Como el pastor Jonathan lo mencionó, Señor, y todos hemos fallado aquí de alguna forma. Y hoy, Señor, nuestros corazones quedan desnudos delante de ti, nuestras actitudes. Y solamente tú sabes, Señor, en qué áreas tenemos que cambiar
incluso arrepentirnos si hay en este mismo momento nos estamos resistiendo a esa idea de someternos al trabajo o al jefe o de hacerlo porque pensamos en una cara, en un nombre. Quita eso, Señor, para pensar que es tu Hijo, Señor, que es su nombre, que es su gloria, que es la persona de Jesús a quien tenemos que servir y vivir para Él. Ayúdanos a hacerlo de esta forma, Señor. Ayúdanos a reparar el daño que hemos hecho, a restituir, Señor, la falta, el tiempo, si es necesario. Cada cosa que hayamos hecho mal, sin darnos cuenta o siendo conscientes, pero no buscando, Señor, la forma de arreglar las cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser muy sinceros de ahora en adelante en lo que hacemos, Señor, que podamos lucir a Cristo. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser las personas más esforzadas, Señor. Aunque no seamos los más calificados, sí los más esforzados, Señor. Que nuestro esfuerzo refleje que Cristo, Señor, es nuestra motivación. Ayúdanos también, Señor, para que podamos mostrar rectitud en todo, integridad en todo, en el uso del tiempo, en el uso de los recursos, en nuestra comunicación, en nuestras actitudes, Señor, de humildad. Que en todo lo que hagamos, Señor, en nuestro trabajo, podamos mostrar a Jesús con amor. Incluso que muchas veces estemos dispuestos a perder, porque Él es nuestra razón. Él perdió su vida en la cruz por nosotros. Esa fue su actitud humilde, Señor, y podemos imitarla siempre que lo hagamos para tu gloria. Gracias, Señor, por tu perdón, porque eso es suficiente. Te pido por último, Señor, esta mañana que si hay personas aquí que les ha costado y han luchado con esto por un buen tiempo o por toda su vida, Señor, que entiendan que sin Cristo no pueden ser, no pueden agradarte a ti, no pueden tener estos estándares para que hoy se acerquen a Jesús. Reconozcan que son pecadores, que necesitan a Jesús, que necesitan que Jesús cambie sus vidas y les dé una motivación correcta. Si tú eres esa persona, dile al Señor: he sido un estudiante mediocre, he sido un trabajador mediocre, he hecho las cosas por hacerlas, perdóname, perdóname, acéptame como tu hijo, sálvame, transfórmame. Haz, Señor, de mí una nueva persona para reflejar a Cristo a los demás. Que como Pablo dijo, que podamos imitarte, Señor, como Él lo hizo. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice cada persona presente, cada trabajo, cada empresa, cada hogar, Señor, porque en todo debemos ser esforzados como tu Hijo Jesús. Aquí vemos estas actitudes perfectas en Jesús y podemos imitarle a Él porque Él es perfecto, es santo, Señor. Te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Ayúdanos para aplicarla, para ponerla en práctica, Señor, y compartirla para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.